Muy bien, tal como les decíamos, nuestra entrevista hoy es con el director nacional de policía, con Julio Guartecha, a quien le agradecemos su presencia esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno, Milvana Salamón está en su casa, nadie resultó muerto o herido, hay 12 personas a disposición de la justicia. ¿Estamos hablando de un balance casi perfecto del operativo? No, yo diría que sí, es un buen procedimiento donde se tuvieron en cuenta todas las variables que eran importantes. La principal de ellas es la vida de la doctora Milvana Salamón, ¿no? Que se haya podido rescatar el dinero, que prácticamente que enseguida de la liberación fueran detenidas las personas que estaban implicadas en este caso. ¿Quiere decir que estuvieron cerca incluso de poder desactivar el secuestro hasta antes de que se pagara el rescate? Sí, estuvimos cerca. Desafortunadamente no tuvimos el lugar donde estaba, la seguridad del lugar donde estaba. Teníamos el lugar, pero no teníamos la seguridad donde estaba. Y es una situación de mucho riesgo, de mucho peligro. Estuvimos monitoreando toda la situación como venía y finalmente se decidió por parte del jefe de Montevideo, que era el que estaba a cargo del operativo, proceder de esta manera. O sea que no intervinieron en el lugar donde estaba cautiva para evitar, entre otras cosas, poner la vida. Primero que no teníamos la seguridad. Si hubiéramos tenido la seguridad, posiblemente se hubiera hecho el operativo de manera diferente, si las circunstancias se hubieran dado favorables a nosotros, ¿no? Cuando habla de las circunstancias, habla de que haya trascendido... No, las circunstancias, quienes la estaban custodiando, si hubiéramos tenido la suficiente inteligencia, porque es un momento muy peligroso también. Y es importante haber encontrado el lugar donde estuvo cautiva. ¿Estuvieron, por lo menos en las últimas horas, localizaron el lugar donde estuvo cautiva? Sí, se localizó en las últimas horas de ayer, se documentó y creemos que se han encontrado elementos suficientes como para decir que es el lugar donde estuvo la doctora. ¿Son nuevas pruebas que aportan a la justicia? ¿Y es una zona cercana donde fue liberada? O... No es una zona cercana. Todavía no vamos a decir eso. Bien. De las 12 personas que están involucradas, ¿todas tuvieron el mismo nivel de participación? ¿O hay, como se dice hoy en la prensa, por lo pronto en el diario El País, alguna figura cabecilla del grupo que fue el que organizó todo? Sí, hay un jefe operativo que está por encima de los demás, sin ninguna duda. Después hay distintos individuos que cumplieron diferentes roles. Bien. ¿Y esta figura, este cabecilla, es una persona peligrosa? Sí, muy peligrosa, con antecedentes muy jodidos. O sea que cuando conozcamos el nombre, si es que lo terminan por procesar, enseguida vamos a recordar de quién se trata. Sí, es verdad que sí. ¿Y les sorprendió que hayan actuado con tanto profesionalismo? ¿Que haya sido un operativo de secuestro tan bien diseñado, tan bien planificado? Sobre todo teniendo en cuenta que en realidad no es una modalidad delictiva que, más allá de lo que ha pasado en las últimas semanas, esté tan extendida en el Uruguay. Bueno, hay varias cosas para decir. Una, que tenemos que tener cuidado cómo calificamos las acciones de los delincuentes. Si decimos que tuvieron demasiado profesionalismo, como que le estamos poniendo una cocarda que no se merece. Y los alentamos y de alguna manera ellos se sienten reconocidos por una actividad que es una actividad negativa. En todo el mundo se están analizando eso, no se sienta mal, en todo el mundo la policía y los medios están analizando cómo calificamos las acciones de los delincuentes. Claro, se entiende que cuando uno habla de profesionalismo, habla de que no fue que se juntaron un día en una casa y resolvieron. No son improvisados para nada, no fueron improvisados para nada, pero obviamente no fueron perfectos en su accionar. Yo escuchaba por ahí de que un delincuente fue el que proporcionó la información, eso es falso. Fue el trabajo de la policía que logró detectar. ¿No hubo una pista desde...? No, hubo gente que proporcionó información, pero no resultó real. No resultó real. Obviamente ahora todo el mundo se sube arriba del carro victorioso, pero no es así. Es un grupo, volviendo al tema, que tenía capacidades importantes, basados en la experiencia de haber estado en la cárcel durante muchos años, y utilizaron a personas inclusive que no tienen antecedentes para hacer algunas tareas específicas. Pero, no le gustó el término profesionalismo, o está en discusión el término profesionalismo, pero llama la atención el operativo que realizaron, cuidando hasta el más mínimo detalle, para hablarse de una banda que no tenga experiencia, ¿o creen que en algún otro caso similar puede haber estado involucrada esta misma banda? No, nosotros no tenemos indicios de eso, ¿no? Creemos que estaban haciendo sus primeras armas y era probable que repitieran esta acción si no los deteníamos. Estaban preparados como para hacerlo. No es poca cosa tener una persona retenida durante un mes
y que no se sepa nada en el lugar donde estaba. Y tenían una estructura importante. Se confirma que el trato que le dispensaron a la cautiva fue correcto. Sí, eso ha mencionado la doctora, sí. Entendemos que sí, que fue correcto. Digo, porque eso también habla de cierta manera de proceder en cuanto a tener previsto, por ejemplo, una logística de alimentar a una persona, de tenerla un mes y esperar, que siempre se dice que en este tema del secuestro, por lo pronto lo que se habla en la República Argentina, cuanto más tiempo esté cautivo una persona, más difícil se le hace a la banda de delincuentes, ¿no? Sin duda, sí. No, tenían una estructura como para soportar eso y quizás un tiempo más también. ¿Estaban dispuestos a soportar un tiempo más? Sí, estaban dispuestos. Eran individuos que tenían todo y les había ido todo bien y no habían detectado en ningún momento a la policía que le estuviera haciendo vigilancia ni nada. ¿Y estuvo involucrado o no el auto aquel que aparecía como haciéndole cambio de luces en la estación de Florida? Estuvo involucrado. No, el de Florida no. Estuvo involucrado otro auto que aparece siguiendo la camioneta en camino a Edison. El auto ese que trasciende la imagen que pasa por delante de una fábrica, ese sí era el que estaba involucrado. No el de Florida cuando la doctora... Florida, no. Ese se descarta. Sí. Y es algo que quizás no se tiene tanto en cuenta por parte de los delincuentes ahora, o en realidad es una herramienta que cuenta la policía. Cuando yo escuchaba ayer hablar de todas las tecnologías a disposición y que, bueno, ahora claramente la tecnología, la policía está mejor equipada. Esto de las cámaras de seguridad, no solamente de la empresa, sino de la ciudad, ¿es una buena herramienta para poder desentrañar este tipo de casos? Sí, es una buena herramienta. No da indicios, no nos da pruebas, porque desafortunadamente muchas veces la definición no es la correcta. Pero nos da indicios, nos da rumbos, nos da lugares donde buscar. Es muy importante, es muy importante. Yo creo que habría que, o mejor dicho, estamos analizando ver cómo se puede potenciar esa herramienta. Con mejores cámaras. Con mejores cámaras y instalarlas en lugares que sean claves, ¿no? Claro, hace algún tiempo tuvimos aquí a Mario Layer y nos decía, bueno, nuestra intención en la medida de lo posible, que el presupuesto lo permita, es instalar cámaras de seguridad también en aquellas zonas denominadas rojas o con la delincuencia más activa. Sí, pero se está buscando algún tipo de acuerdo como se hizo con Hábitat, con supermercados o con otras instituciones públicas o privadas que pasen a integrar una red que sea de alguna manera administrada por la policía. Tener cámaras. Eso nos permitiría obtener fondos extra presupuesto, diríamos, claro, para poder potenciar esta herramienta. A ver si entiendo, que un comercio privado instale una buena cámara de seguridad, de vigilancia, que permita una mayor nitidez, que gane en seguridad y que sea controlada. Con software analítico que permita que no esté el personal todo el tiempo mirando una cámara, sino que de alguna manera el software alerte cuando hay alguna dificultad. Claro. Y cuando ayer en conferencia decían esto de la tecnología, por ejemplo, ¿fue muy importante ya tener a disposición el Guardián para este caso? No lo tenemos a disposición. Todavía no lo tienen a disposición. No. Hubiera sido una buena ayuda. Hubiera sido una buena ayuda, sí. ¿Y a partir de ahora va a haber algún tipo de control especial, de custodia particular para la doctora Salomone? No, eso se va a acordar con la familia. Hasta ahora había un patrullero en la casa, no sé cuánto tiempo más lo tendremos por allí, pero no será por mucho tiempo, pienso yo. La banda esta fue desarticulada completamente, no creo que quede nadie con intenciones de atacarla nuevamente a ella en un caso de secuestro. ¿Y en algún momento hubo amenazas para otra persona? Por caso, y digo porque se mencionaba, por lo menos la información había trascendido por vía del rumor y por eso se la consulto. ¿Hubo amenazas hacia, por ejemplo, el doctor Barrera, personas que estuvieran involucrados en la negociación? Sí, bueno, el doctor Barrera hubo una amenaza, sí. Una amenaza por parte del grupo de delincuentes. Sí. ¿Y eso lleva a que ahora Barrera esté custodiado? No. Fue algo coyuntural y puntual. Coyuntural, totalmente. Bien, quiero consultarle por esta nueva modalidad, o por lo menos por estos últimos casos que fueron rápidamente desactivados por la policía. El caso del empresario que fue secuestrado en la puerta de su domicilio. La policía incluso logró ir al lugar donde lo tenían cautivo. Esta situación que se dio con la doctora Salomone. ¿Ustedes entienden que esta imagen exitosa que ha dado la policía en cuanto a procedimientos va a desestimular la práctica por parte de grupos delincuentes? Bueno, son dos cosas diferentes, Uno está la aclaración del primero de los casos está relacionada con la respuesta que se está dando para toda la ciudadanía de Montevideo, es decir, con el esquema de respuesta que se está dando. El otro tiene que ver con la capacidad de investigaciones que tiene la policía. Yo creo que es un mensaje, por lo menos, a considerar por parte de los delincuentes, que tenemos el personal
la capacidad técnica de ese personal y la tecnología como para poder desentrañar este caso. Este caso fue difícil, muy difícil, y logramos finalmente hacerlo. También eran muy difíciles las operaciones de drogas en las que participábamos, porque la mayoría del personal que trabajó aquí trabajó con ese modelo de investigación. Entendemos que es exitoso y yo, si fuera delincuente, no me aventuraría a avanzar sobre este tipo de delitos, porque no solamente que van a ser detenidos muy probablemente, sino que ahora en el sistema carcelario hay un módulo más, diríamos, en la progresividad. Todo lo que se pensó hasta ahora era progresividad hacia adelante. Cada vez que el preso se comportara mejor, avanzaba, o se comportaba peor, iba hasta un determinado lugar. Ahora hay un módulo hacia atrás, a donde van a ir los secuestradores, donde tiene algunas consideraciones especiales, donde el trato no va a ser el mismo. A ver si entiendo. A partir de esta situación y de esta modalidad, como mensaje incluso... No, ya estaba determinado de antes eso. De antes. Es decir, los presos... Pero van a ser considerados como de los presos más peligrosos del país. Exactamente, y los que van a tener menos comodidades en el sentido. El régimen disciplinario va a ser mucho más fuerte, van a tener que usar uniforme, van a tener una hora de recreo, van a recibir ropa de cama y una maquinita de afeitar y un jabón por semana, y se va a retirar. No van a tener radio ni televisión, lo único que podrán tener son libros para leer, es decir, un régimen totalmente distinto al que estamos teniendo. Eso es lo que les espera a los delincuentes. A todos los secuestradores, a los que participaron en el primer secuestro y ahora también. Y a aquellos delincuentes que, estando en el sistema, se comporten de manera inadecuada, van a ir a ese lugar también. Es una especie de señal que quieren dar clara. Sí, pero ya estaba decidido desde antes de esto, ¿no? Y el ministro dispuso que en el caso de los secuestradores fueran ahí. ¿Y en el caso de los secuestradores esto se resolvió ahora o ya estaba incluso también desde antes, cuando se decía que esta modalidad delictiva era entre bandas de delincuentes? El ministro lo resolvió cuando el caso del comerciante, ¿no? Donde participan ciudadanos dominicanos ahí. Y además de estos casos que han trascendido, ¿hay otro tipo de situaciones similares o estas dos situaciones con el empresario? No, estas son particulares porque en el sentido de que se trata de delincuentes con ciudadanos honestos de este país. Lo que sucedía antes en la zona del Cerro especialmente, habían secuestros de personas familiares de otros traficantes, por ejemplo. Eso venía pasando y era cuestión de tiempo, porque así ha sucedido en otros países, que de ese grupo pase a la sociedad civil como pasó ahora. Por eso nos veníamos preparando desde hace muchísimo tiempo, no solamente con oficiales que se capacitaron en Colombia para resolver este tipo de situaciones, sino también con oficiales que se capacitaron en Colombia para irrumpir en una escena de secuestro. ¿Y es verdad esto que trascendió el lunes, si no me equivoco, en el diario La República, que la línea de investigación del caso Salomón, claro, todavía no había sido liberada, llevó a que, por ejemplo, se encontrara un lugar donde se tenían personas cautivas en Cerro Norte? Que permitió desactivar esta investigación de alguna manera. Paralelamente se terminó encontrando otro lugar. Sí, era otra investigación que se estaba haciendo desde hace tiempo contra un grupo que inclusive participó en el desafortunado homicidio que hubo en Piriápolis y que se dedicaba a secuestrar familiares de traficantes. ¿Y esa banda había cometido cuántos delitos? ¿Se sabe cuántos secuestros más o menos? ¿Se puede tener una noción? No tenemos idea, porque generalmente ellos no denuncian, ¿no? Claro, son casos que no se denuncian. Pero de los denunciados, unos 3 casos aproximadamente. O sea que ya había 3 casos entre bandas de delincuentes. Guarteche, no quiero dejar de preguntarle por otros asuntos. Hay un caso que se está resolviendo por estas horas allí en Maldonado, el asesinato de un productor de arándanos que todavía había quedado impune, la hermana, se vincula aparentemente por la misma persona con la joven Conisilio allí en Rocha. ¿Existe alguna vinculación entre estas 3 situaciones? Sí, el autor es el mismo. El autor, simplemente eso. El autor es el mismo. La sospecha que ustedes tienen es que efectivamente el caso del productor de arándanos fue por encargo por parte de la hermana. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con las declaraciones que el individuo está dando. Al principio se tenía esa sospecha, pero no sé cómo se resolvió finalmente ese tema, pero sí, era una de las sospechas que había. ¿Y se puede prever a partir de esta situación que haya derivación hacia otro? Le quiero consultar específicamente hacia el caso de Lola Chomnalés. ¿Puede esta persona estar vinculada también a esta situación? No nos parece la forma en que el individuo cometía los homicidios, pero de cada individuo que está ingresando a la cárcel se hace un examen de ADN y se comprueba con la base de datos que tenemos.
que es una base de datos importante y que ha dado resultados positivos. Hace pocos días se logró aclarar un homicidio, bueno, está todavía en manos de la justicia, pero por lo menos se determinó la presencia en la escena de un crimen ocurrido en el año 2002 de una persona que fue procesada ahora por homicidio que no tenía antecedentes. ¿Tienen la sospecha, le pregunto, o la información de que esta persona que hoy está siendo investigada allí en Maldonado estuvo en balizas sobre fin de año? Yo no la tengo, pero es posible que haya estado. O sea que el procedimiento va a ser someterlo al análisis de ADN y cotejar con los casos que todavía no están resueltos. Exactamente. Tampoco quiero dejar de preguntarle por los incidentes del clásico del pasado domingo. Sí. ¿Qué lectura hace de lo que sucedió? Yo la lectura que hago es mientras personas violentas ingresan a los campos de juego, siempre va a haber problemas. No importa la cantidad de policía que pongamos ni el sistema de cámaras. Lo que creo que tenemos que establecer un sistema de que los violentos no entren. Si lo que la Asociación Uruguaya de Fútbol ha prometido hubiera estado ya en funcionamiento, y si encontramos alguna forma que el derecho de admisión pase a otra institución, como puede ser la policía, en estos momentos podríamos decir que entre 100 y 200 individuos no ingresarían al estadio por incidentes ocurridos dentro del estadio o por incidentes relacionados ocurridos fuera del estadio. Porque nuestra idea es que si hay incidentes en 18 de julio relacionados con un festejo y hay personas que fueron detenidas, esas personas violentas tampoco pueden entrar al estadio. Y yo puedo asegurar que en los últimos tiempos podríamos tener entre 100 y 200 individuos que no podrían ingresar. Me parece que también habría que establecer un protocolo según el tipo de falta, la cantidad de años que esa persona no puede ingresar a un espectáculo deportivo. Eso sería muy preventivo y sería una forma real de combatir la violencia en el fútbol. ¿Y hay connivencia entre los dirigentes y los barra bravas? No, yo no puedo decir eso, yo no tengo herramientas como para decir eso. Creo que hay preocupación de los dirigentes por solucionar el problema. El tema es que a veces no se encuentran las herramientas apropiadas. ¿Y por qué no están las herramientas para la policía? ¿Por qué desde hace meses o hasta un año la policía y el Ministerio del Interior le piden a la AUF que instale o que le dé las herramientas, las cámaras de seguridad para la identificación y no se llega? No, bueno, es un problema de dinero, de caja, supongo, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El asunto es que así no podemos seguir porque siempre la culpa la tiene la policía. Finalmente la policía siempre es culpable de todo. Y eso no puede ser. Para nosotros nos produce un desgaste de imagen muy importante y aparte un desgaste de hombres que deberían estar trabajando en otras áreas para proteger a la sociedad. Y no solamente estar en un lugar tratando de que unos inadaptados no hagan lo que generalmente terminan haciendo. ¿Para ustedes es un despropósito disponer de 1000 policías, por ejemplo, para cuando se realicen encuentros clásicos? Es un despropósito. Es una falta de respeto a toda la sociedad que tengamos que hacer eso. ¿Y no es el momento de decir basta? De plantear, por ejemplo, por parte del Ministerio del Interior, de la policía, bueno, terminó el campeonato, se terminó con incidente nacional, campeón en las oficinas, ya es una situación que hasta uno podría no imaginar. Bueno, es el momento de decir, hasta que no estén dadas las condiciones no podemos empezar a jugar el próximo campeonato. Simplemente soy un policía nada más, es una decisión política, yo no puedo opinar al respecto. Claro, pero usted como integrante de la policía puede plantear... Es momento de dar el mensaje y nosotros, si nos mandan, vamos a seguir yendo, pero ¿por qué no paramos un poco la pelota? Sobre todo ahora que no se está jugando el campeonato, ¿no? Es una decisión política. Hay planteos que los hacemos, pero los hacemos en el ámbito privado y no lo voy a hacer público. Bien. Quiero volver sobre el caso de la doctora Salamón y sobre todo sobre la actuación policial de estos casi 60 efectivos que estuvieron durante, me imagino, a sol y sombra trabajando durante este mes. Esperemos no producir algún divorcio más. Es una situación que se da muy regularmente. De estos 60 efectivos que estuvieron trabajando, muchos terminan perdiendo a la familia por la dedicación. No por este procedimiento solo, sino porque en la mayoría de los procedimientos tienen que tener un grado de dedicación así. Eso le iba a decir, a partir de estas situaciones que tanto esfuerzo demandan, tanta dedicación, ¿hay un reconocimiento para quienes trabajaron por parte del Ministerio del Interior? ¿Se piensa hacer una condecoración? Sí, hay un reconocimiento previsto, sí. ¿Cuándo será? No sé cuándo se va a hacer, no va a ser público. Se hace por razones obvias no va a ser público. Claro, para custodiar la identidad de los policías. ¿Y
decir se afloja, pero se le da algunos días libres, pueden recargar un poco las baterías después del esfuerzo que tuvieron que hacer. Eso corresponde al jefe de policía, a los jefes de las dependencias, que sí. Pero digo, es algo que se toma en cuenta, el agotamiento de los efectivos. Se estila, aunque hay que seguir trabajando porque hay más casos, y otro tipo de reconocimientos que el Ministerio del Interior tiene previsto ya por decretos y están establecidos. Ya para cerrar la entrevista, usted hace algún tiempo había definido el universo de delincuentes que aproximadamente podía haber en nuestro país. ¿Esa cifra se ha incrementado? No sé si se ha incrementado. Realmente hemos visto muchos jóvenes de clase media que no tienen ninguna necesidad de delinquir, como no la tiene nadie, pero ellos menos todavía, ingresando al mundo del delito. Nos preocupa mucho esa tendencia, parece que fuera una moda. Y tenemos, si bien más o menos se mantiene estable la cantidad de presos que hay en la cárcel en un determinado momento, la gente que entra e ingresa a la cárcel es cada vez más. Lo que pasa es que las penas son cortas, entonces uno lo mide anualmente y siempre está más o menos la misma cantidad. Eso habla de muchas cosas, ¿no? Una, de que estamos muy mal como sociedad, y la otra es que el trabajo de la policía no se puede medir por la cantidad de rapiñas que se producen, sino yo digo que sería bueno que se midiera también por la cantidad de procesados que logramos cada año. Y la otra cosa es que cada vez que detenemos un individuo tiene 6 o 7 antecedentes. La policía hace su trabajo. Yo quiero terminar diciendo dos cosas. Primero, reiterar el hecho de que estamos preparados para resolver este tipo de situaciones y que hay una policía muy comprometida. Sabemos que tenemos dificultades y problemas que los estamos resolviendo nosotros mismos, que estamos en un proceso de cambio muy importante, pero lo que en realidad queremos ganarnos es la confianza de la gente, porque en definitiva, para bien de toda la sociedad, lo importante son las instituciones y la institucionalidad. Entonces esto he querido dejarlo como un mensaje final. Bien, y la última, ¿es importante que ante este tipo de situaciones la gente denuncie? La importancia de la denuncia enseguida y la confianza de esta en la policía, ¿es lo que permite rápidamente esclarecer los casos? Es imprescindible. La seguridad es con la gente, o si no, no hay seguridad. Es imprescindible con la denuncia. No nos interesa que aumente la cantidad de número de denuncias. Para nosotros no es un número negativo, porque nosotros tenemos que georreferenciar el delito para poder combatirlo después. Entonces necesitamos que las personas denuncien todo. Y hemos desarrollado una cantidad de formas que las personas puedan denunciar aún sin salir de su casa. Entonces lo que necesitamos es que denuncien. Todas las cosas que pasan, que las denuncien. No interesa si mañana dicen, bueno, la policía tiene 30.000 denuncias en un año en su registro. No nos importa. Si esa es la realidad, queremos conocer la realidad. Julio Guarteche, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Por favor. La pausa y enseguida seguimos con más información.